Hace poco recibí una carta de mi property manager informándome que tenía menos de 30 días para pagar una deuda de más de $10,000. De lo contrario, iba a perder mi propiedad valorada en $130,000. Y eso no fue lo peor. Esta deuda se originó hace 5 años y fue creciendo silenciosamente como un tumor. Y nadie me informó de la existencia de esa deuda. Ni una carta y mucho menos una llamada. Hoy hablaremos de esas deudas invisibles que atacan tu propiedad. Así tengas la hipoteca completamente pagada, así no le debas ni un solo centavo al banco. Hoy aprenderás a protegerte de esas deudas invisibles antes de que sea demasiado tarde. Bienvenidos a Novorize, tu canal de bienes raíces. Ahora, esta propiedad fue una de las primeras que compré en Florida y fue originalmente comprada con financiamiento. Y durante la pandemia tuve la fortuna de poder pagar esa propiedad por completo. Es decir, chao hipoteca. Pero aún sin hipoteca, todavía soy responsable de pagar el seguro de la casa y los HOAs. Y ahí fue donde el problema se originó. Para los que son nuevos en bienes raíces, los HOAs significan Homeowners Association y son tarifas que los edificios cobran para el mantenimiento de las áreas comunes, es decir, elevadores si hay, escaleras, pasillos, todo lo que tenga que ver con los espacios compartidos de los edificios. Y dependiendo de dónde está ubicada tu propiedad, hay HOAs que cubren un poquito más que eso. Algunos HOAs incluyen lo que es el seguro contra demandas, en inglés se le refiere como liability insurance, y hay otros HOAs que también cubren los impuestos de propiedad. De hecho, así es como funcionan los HOAs del apartamento que tengo en la ciudad de Nueva York. En ese apartamento, los HOAs cubren el mantenimiento, el salario del superintendente y los que trabajan en el edificio, liability insurance y los impuestos de propiedad de ese apartamento. Entonces, yo asumí que la cosa funcionaba igual en Florida, es decir, que los HOAs de ese apartamento en Florida cubrían también los impuestos de propiedad. Y ese fue el malentendido que hizo que casi perdiera mi propiedad. Y lo más alarmante de todo esto es que cuando tú tienes impuestos que no has pagado, la ciudad, por ley, tiene la responsabilidad de enviarte una carta física informándote de los pagos pendientes de tus impuestos de propiedad y los pagos tardíos en tus impuestos de propiedad. Sin embargo, yo nunca recibí una carta, ni en el primer año que no se pagaron los property taxes, ni en el segundo, ni en el tercero, sino hasta el 2026, cuando recibí esa carta ultimátum gracias a mi property manager. Y yo hasta llegué a preguntarme, ¿será que la dirección de envío está incorrecta? Pero no, ni bien recibí la copia de la carta ultimátum, yo llamé directamente al número que estaba en esa carta y confirmé si la dirección era la que yo estaba usando. Y resulta que la dirección estaba correcta. Entonces, yo entiendo que pase un año sin recibir una carta, pero que pasen 2, 3, 4, 5 años sin recibir una carta. Eso está bien sospechoso. Pero según la ciudad, ellos siempre me enviaron la carta. Pero yo nunca la recibí. Y como si eso no fuera suficiente, 2024 llega con una sorpresa. Y ese es el huracán Elaine, que arrasó con todo lo que estaba en el área, incluyendo mi propiedad. Y lamentablemente, la propiedad se volvió inhabitable y perdí una inquilina de hace 6 años debido a eso. Por lo tanto, la propiedad quedó vacante por 1 año y medio. Entonces, mi mente no estaba pendiente de estar buscando cartas o si el HOA estaba incluyendo los property taxes o no, porque estaba sumamente ocupada lidiando con la burocracia del condominio y la burocracia de los seguros. Y por lo tanto, la renovación de esa propiedad se tomó más de 1 año y medio. Me tocó aguantar más de 1 año y medio sin recibir ingreso alguno, pagando de mi bolsillo por los HOAs y pagando el seguro de la casa de mi bolsillo. Entonces, cuando tú juntas toda esa mezcla de impuestos de propiedad no pagado y propiedad vacante, el inversor agresivo aprovecha esas situaciones para buscar su oportunidad de conseguir propiedades de inversión a precios de remate. Ahora, para explicarles cómo este inversor casi se queda con mi propiedad, hay un método de inversión llamado tax deed y tiene que ver con los impuestos de propiedad. Y la cosa funciona así. Cada año, las ciudades y los condados colectan impuestos de propiedad de los dueños de propiedad, sean casas, apartamentos, multifamiliares, todos tienen que pagar impuestos de propiedad, con o sin hipoteca.
Y cuando los impuestos de propiedad no se pagan, el gobierno agarra estos impuestos y los empaqueta para vendérselos a los inversionistas inmobiliarios en un proceso que se llama Tax Deed Sale. Y el inversor a la final o termina ganando hasta 18% en interés o termina ganándose la propiedad pagando precio de remate. Y ese Tax Deed Sale tiene 3 etapas. Está la etapa inicial, que le otorga al inversor un Tax Deed Certificate. Y este se obtiene cuando el inversor paga los impuestos de propiedad tardía. Y a cambio de eso, la ciudad le otorga ese famoso Tax Deed Certificate. Desde ese momento pueden pasar 2 cosas. Que yo me ponga al día con los impuestos de propiedad o que la cosa se siga alargando por años, que fue lo que pasó en mi caso porque yo ni me enteré que tenía esa deuda. Entonces pasan 2 años, los impuestos de propiedad siguen sin pagar y ahí es cuando el inversor inmobiliario tiene el derecho de proceder con ese Tax Certificate e iniciar un proceso de subasta. Ese proceso se llama Tax Deed Application, pero para que el inversor pueda dar ese Tax Deed Application, esa deuda tiene que estar pendiente, es decir, los años tienen que pasar y esa deuda tiene que estar sin ser pagada. Una vez que el inversor haga su Tax Deed Application y proceda con todos los pasos requeridos, se activa el proceso de subasta. Y luego llega el paso número 3, que es la subasta en sí, llamada Tax Deed Sale. Y esa es la famosísima subasta pública, la cual escuchan tantos de ustedes, en donde la gente va y compra propiedades en precios de remate. Entonces, volviendo al timeline, tenemos que en el 2022 los impuestos de propiedad no se pagaron y no recibí ninguna carta notificándome. En el 2023 tampoco recibí una carta y en ese momento es cuando el inversor compra su Tax Deed Certificate. Y en el 2023 también siguen acumulándose los impuestos del mismo 2023 más intereses, pero no se pagan porque yo no tenía idea de que eso estaba pasando. Luego llegamos al 2024, tampoco recibí ninguna carta y ahí fue donde se dio lo del huracán Helene y la propiedad queda vacante y yo pierdo mi fuente de ingreso. Al mismo tiempo, los intereses se siguen acumulando más los impuestos de propiedad del 2024 que ahora se suman a la deuda. Como dicen por ahí, la vida continúa, ¿no? Entonces, luego pasamos al 2025, tampoco recibo una carta y en este año se cumple oficialmente los 2 años que el inversor tenía que esperar para poder hacer ese reclamo. Entonces, este inversor procede a hacer su Tax Deed Application, que es lo que activa el proceso de subasta. Durante este año, la propiedad continúa siendo vacante porque todavía sigo lidiando con lo que es la burocracia del edificio y también la burocracia de los seguros. Y como si no fuera suficiente, ese año también acumuló impuestos de propiedad más intereses sin pagar porque simplemente no sabía la existencia de esa deuda. Y luego llegamos a 2026, en donde eventualmente mandan la carta ultimátum directamente a la propiedad de inversión y mi property manager estuvo de pasada. Esa carta la recibí un 3 de marzo del 2026, que fue cuando mi property manager fue con el contratista a revisar el progreso de las renovaciones. Y ahí fue cuando vieron la copia de esa carta y me mandaron una foto. Entonces, cuando contacto a la ciudad, ellos me informan que tenía hasta marzo 31, es decir, menos de 30 días para pagar una deuda total acumulada entre impuestos más intereses más penalidades de $10,771,68. Y me informaron que si no lo pagaba antes de marzo 31, mi propiedad iba a ser subastada en abril 15 del 2026. Y ahí es cuando digo que Diosito es grande. Me enteré de todo esto antes de la subasta, tuve la fortuna de tener los fondos para pagar esa deuda y recuperé mi propiedad con sus respectivas renovaciones listas para entrar al mercado y ser rentada. Es más, ahí les comparto las fotos de cómo quedó el apartamento después de las renovaciones. Recuerda darle like y compartir el video. Ahora, ¿qué hubiese pasado si no me hubiese enterado a tiempo? Bueno, se da la subasta en abril 15 y la subasta abre en el mercado por el monto de $10,771,68 por ser propiedad de inversión. Es decir, la subasta abre por el monto de deudas compuestas por los impuestos sin pagar, las penalidades y los intereses. Y como resultado de esa subasta podemos esperar estos 3 escenarios. Escenario número 1, llega un inversor que esté dispuesto a pagar más de $10,771,68 y se queda con la propiedad. Un ejemplo de eso sería alguien que entra a la subasta y diga yo ofrezco 11, otro sale y dice yo ofrezco 12,000, otro inversor ofrece 13,000 y llegan hasta unos $30,000, vamos a decir así.
Si nadie compite contra ese inversor ofreciendo más de $30,000, el inversor que ofreció esos $30,000 se queda con la propiedad. De esos $30,000, $10,771,68 va hacia el inversor que tiene el tax certificate, el inversor original que inició todo este proceso de la subasta, y la diferencia de $19,228,32 viene hacia mí como propietario. Prácticamente este inversor está ganando una propiedad de $130,000 completamente pagada y renovada por una ganga de $30,000. Y lo único que yo recibí en esta transacción hubiese sido una propina de menos de $20,000. Ese es el escenario 1. El escenario 2 es que nadie compite contra el inversor original que tiene el Tax Deed Certificate y a la final ese inversor que tiene el certificado termina quedándose con la propiedad. Ahí sí les digo que es tremenda, pero tremenda ganga la que se hubiese conseguido esta persona, porque literalmente se ganó una propiedad valorada en $130,000 pagando menos de $11,000 por ello. Y yo ahí en ese momento sí que les digo que hubiese perdido todo, pero completamente todo. Todo el trabajo, todo el esfuerzo de haber pagado por completo la propiedad y todo el dinero invertido en las renovaciones. Ese es el escenario 2. Ahora, el escenario 3 es que yo vaya al mercado abierto a competir públicamente contra otros inversores, ofreciendo dinero hasta ganar la subasta. Pero esa tampoco hubiese sido la forma ideal, porque de por sí la propiedad ya estaba completamente pagada. Ya yo pagué todo ese apartamento. Entonces, encima de eso tengo que ir a la subasta a seguir pagando más dinero por algo que ya es mío. Y ahí es cuando recalco, una vez más, Diosito es grande, porque logré parar todo este proceso de la subasta y recuperé mi propiedad antes de que todo este proceso se formalizara. No solamente recuperé mi propiedad bien bonita, arregladita, sino que esa propiedad ya está alquilada a una familia hermosa. Y ahora llegamos a la parte más importante del video. ¿Qué puedes hacer para protegerte de situaciones así? Bueno, número 1, nunca asumir que los HOAs cubren tus property taxes. Si no estás seguro de lo que cubre esos HOAs, simplemente pídele a la asociación de vecinos que te dé un desglose de lo que estás pagando. Número 2, si tienes una hipoteca con cuenta escrow, asegúrate que el banco esté pagando con ese dinero del escrow los property taxes. Número 3, visita la página de impuestos de tu ciudad o de tu condado al menos una vez al año para asegurarte que no tengas impuestos pendientes por pagar. Siguiente, asegúrate que la dirección de envío sea la correcta, en especial si tienes propiedades de inversión o si te has mudado recientemente. Y ya que sigues aquí, te invito a que veas este video que te ayudará a conseguir propiedades en remate a través de una plataforma llamada foreclosure.com. Te veo en el siguiente video. Chaito, bye.